Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este bonito payaso. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 150 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Y levantamos una cadena de 40 puntos en total. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar. Cuando completemos la cadena, yo les voy a mostrar con una pequeña. Hacemos 3 extras para girar. Lazada y contamos 1, 2, 3 y en la cadena número 4 hacemos un punto alto. En ese mismo lugar hacemos otro punto alto. Siguiente cadena, repetimos 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo espacio. Esto es todo lo que vamos a repetir. 3 puntos altos en cada una de las cadenas de la base. 1, 2 y 3 en el mismo lugar. Terminamos el resto de las cadenas y regresamos. Una vez llegamos al final de la vuelta, así es como se ve. Levantamos 3 cadenas, giramos y en el mismo lugar hacemos otros 2 puntos altos. 1 y 2. Con la cadena del inicio completamos los 3 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente solo vamos a hacer 2. 1 y 2 en el mismo lugar. En el que le sigue volvemos a repetir 3. 1, 2 y 3. Y esto es todo lo que vamos a hacer en cada una de las cadenas hasta que lleguemos a la última. 3 en una y 2 en la siguiente. Cuando terminemos la segunda vuelta, así se ve. Hicimos un nudo y cortamos la hebra un poquito larga porque la vamos a utilizar más tarde para coser. A esto le vamos a ir dando la forma que casi automáticamente se enrolla solo, pero en las partes que se ven diferentes solamente le vamos dando la vuelta como un muelle y ya está listo. Vamos a hacer 2 piezas exactamente iguales para las piernas con 40 cadenas y 2 más pequeñas para los brazos con 28 cadenas. Ya tenemos las piernas y los brazos listos. Ahora vamos a hacer la parte del cuello. Ya yo la tengo lista. Esta lleva 22 cadenas aproximadamente. Es igual. Nada más que le vamos a poner en el borde una línea blanca para que resalte. Para eso tomamos la hebra de color blanco. Hacemos el nudo. Y la colocamos en esta parte de la cadena. La pasamos por dentro, la llevamos hacia afuera y apretamos el nudo. Nos vamos a la próxima, nos vamos a tejer en las dos y no solo en la parte de atrás. Pasamos así, deslizamos por dentro. Próxima, pasamos y deslizamos por dentro de la hebra. Y esto es todo lo que vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. Y ya nos va a ir quedando un borde blanco y así es como se ve por la parte de abajo. Completamos todo. Y este sí ya no lo vamos a enrollar porque lo vamos a usar para el cuello y nos va a quedar así. Cuando tengamos todas las piezas listas, tomamos una lana en color beige. En mi caso, ustedes pueden usar blanco o el color que ustedes quieran para la cabeza. Hacemos un aro deslizado y la primera cadena. Levantamos un punto, pero este no cuenta. Ahora vamos a hacer puntos bajos. 1,
2, 3, 4 y así hasta completar 8. Completamos los puntos, venimos a la primera cadena, hacemos punto deslizado para cerrar y ajustamos. Giramos el tejido y la hebra que nos quedó en la parte de atrás vamos a tirar de ella hasta que cierre el centro por completo. Para la siguiente vuelta vamos a hacer aumentos en todos. Hacemos esta cadena que no cuenta y ahí mismo hacemos el primer punto y un segundo punto en el mismo lugar. En la siguiente cadena repetimos 1 y 2 en el mismo lugar. Y así vamos a continuar con cada una de las cadenas, un aumento en cada una. Terminamos la segunda vuelta, unimos en la primera cadena con el punto deslizado para cerrar. Para la próxima hacemos la cadena, esta nunca va a contar, y un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Siguiente, hacemos solo 1. Siguiente cadena, volvemos a hacer aumentos. 1 y 2 en el mismo lugar. En el que sigue, solo 1. Y así vamos a repetir. 2 puntos, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Una vez terminada esta tercera vuelta de aumentos, unimos con punto deslizado. Siempre vamos a unir con punto deslizado al final para cerrar. Levantamos una cadena y en el mismo lugar hacemos un aumento. 2 puntos juntos. Esta va a ser la última vuelta donde vamos a aumentar. Ya tenemos el aumento. En el siguiente hacemos 1. En el que le sigue hacemos otro. Y luego el aumento. 1 y 2. Y seguimos repitiendo. Un punto solo. Siguiente, un punto solo. Y en el que le sigue volvemos a repetir el aumento. Y así terminamos la vuelta. 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento. Terminamos la última vuelta donde hicimos 2 puntos solos y un aumento. Unimos con el punto deslizado y la cadena. Ahora solo vamos a hacer puntos solos sin aumento. Hacemos el primero. Siguiente hacemos 1. Siguiente cadena hacemos 1. Así vamos a repetir punto sobre punto. Llegamos al final, lo unimos con punto deslizado y repetimos 6 vueltas de punto sobre punto. Cuando completemos 6 vueltas de punto sobre punto, ya tenemos aproximadamente la mitad de la cabeza. Ahora vamos a comenzar a reducir. Si ustedes lo quieren más grande, pueden continuar haciendo un par de vueltas más. Hacemos la cadena que no cuenta y ahí mismo hacemos el primer punto. Ahora vamos a reducir. Hacemos 1, 2, 3 puntos y una reducción. Tomamos la parte de afuera de la cadena, sacamos el gancho, tomamos la segunda de la otra cadena, pasamos por dentro y cerramos. Donde antes teníamos 2 puntos, ahora tenemos solo 1. Esa es la primera reducción. Vamos al siguiente. 1, 2, 3 puntos y corresponde otra reducción o disminución. Tomamos el punto, luego movemos el gancho, tomamos la siguiente parte, pasamos por dentro de los dos y lo cerramos. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Terminamos la vuelta de disminuciones y ya podemos ver cómo va tomando la forma cerrando hacia abajo. Vamos a repetir 3 vueltas más, reduciendo cada 3. Levantamos la cadena que no cuenta, el primer punto, siguiente un punto y siguiente otro punto. Tenemos los 3, ahora corresponde de nuevo la reducción. Tomamos la parte de afuera de una, la segunda y las convertimos en un solo punto. Terminamos toda la vuelta de 3 puntos, una reducción y vamos a hacer otras 2. Cuando completemos la cuarta vuelta, reduciendo cada 3 puntos, nos queda este pequeño agujero. Ahora vamos a tomar un poco de lana o algodón, como ustedes lo conozcan, y vamos a rellenar
este círculo para que nos quede en forma de una pelota. Lo vamos a rellenar no demasiado suave ni demasiado firme. Terminamos de rellenar y ya regresamos para explicar el último paso de reducción. Terminamos de rellenar. La forma se la vamos a ir dando luego con el gancho. Lo vamos colocando por dentro de los agujeros y vamos empujando el algodón a donde lo necesitemos. Ahora vamos a hacer una línea reduciendo un punto sí y un punto no. Tomamos este, hacemos la cadena, este no cuenta, ahí hacemos el primer punto. Y el siguiente lo reducimos, tomamos una y dos partes, hacemos la lazada, pasamos por dentro y lo cerramos. En el siguiente hacemos solo uno y en el que le sigue reducción, así hasta terminar la vuelta. Cuando terminemos la última vuelta reduciendo, ahora cortamos la hebra pero un poquito larga, porque la vamos a utilizar para coser. Pasamos por dentro, hacemos el nudo y lo ajustamos. Con ayuda de una aguja lanera vamos a coser todo el borde. Vamos a ir pasando así un punto hacia arriba y un punto hacia abajo hasta que lleguemos al final. Cuando llegamos al final, tiramos de la hebra hasta que se cierre por completo y hacemos un par de nudos para que no se afloje y cortamos lo que nos queda. Ahora que ya tenemos lista la cabeza, tomamos primero la parte de las piernas, la hebra que habíamos dejado, colocamos una aguja lanera. Aquí donde termina vamos a meter la aguja y luego también por el de abajo y luego lo sacamos hacia arriba para que nos queden juntos. Lo vamos a pasar por la parte de abajo de la cabeza y lo vamos a coser con un par de puntadas. Luego repetimos lo mismo con la segunda. Ya tenemos listas las dos piernas. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con los brazos. Los vamos a coser ahí bien pegados, uno a cada lado. Si ustedes no los quieren coser para no batallar tanto, los pueden pegar con silicona caliente, que es mucho más fácil. Cuando terminemos de coser las piernas y los brazos, ahora tomamos esta parte, la pasamos así por el cuello. Como está abierta, es bien fácil. La acomodamos y no necesitan ni coserla, ya que no se va a mover. Solamente venimos a la parte de atrás, damos un par de puntadas y listo. Terminamos de acomodar la parte de atrás con una sola puntada. Ahora colocamos los pompones en esta parte de abajo. Ya en otros videos les he enseñado cómo hacer pompones. Tomamos una hebra o las dos, como ustedes gusten, la pasamos por la aguja lanera y luego lo pasamos por un par de vueltas para que quede mucho mejor. Lo llevamos hacia arriba, sacamos la hebra, regresamos hacia abajo y con la otra amarramos. Vamos a colocar uno en cada pierna y luego uno en cada brazo. Cuando terminemos de colocar los pompones, ya está casi listo. Ahora vamos a hacer el gorro y la decoración de la cara. Primero voy a comenzar haciendo la nariz. Hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, pasamos por dentro y hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una cadena, pero esta no cuenta, y comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Lo unimos con punto deslizado en la primera para cerrar y luego vamos hacia la parte de atrás y tiramos hasta cerrar por completo el centro. Ya tenemos la primera vuelta, levantamos una cadena, esta no cuenta, y vamos a hacer ahí mismo un punto bajo. Pasamos a la siguiente cadena, hacemos otro punto bajo y así vamos a repetir un punto en cada una de las cadenas de la base. Llegamos al final de la segunda vuelta, cerramos con un punto deslizado, lo ajustamos, levantamos una cadena y repetimos una tercera y cortamos la hebra. Luego de cortar la hebra, así es como nos queda. Si gustan lo pueden rellenar, aunque no es necesario porque queda bastante bien. Ahora vamos a tejer 10 cadenas para la boca. La apretamos y contamos 1, 2, 3 y así hasta completar 10. Completamos 10 cadenas. Vamos a cambiar el color a blanco. Solamente lo tomamos así y lo pasamos por dentro de la última cadena. Tiramos del color rojo para ajustar y ya quedamos con el blanco. Lo vamos a llevar hacia atrás y tomamos la primera cadena de la base y hacemos un punto bajo. Segunda cadena, un punto bajo. 3, 4. El número 5 y 6 los vamos a reducir. Tomamos primero 1, tomamos 2 y los reducimos en uno solo. Y ahora continuamos punto sobre punto. 1, 2 y 3. Hacemos una cadena para girar y en el mismo lugar hacemos otro punto bajo. Ahora continuamos por la parte de atrás de la cadena, repitiendo los puntos 1, 2, 3 y cuando lleguemos al centro vamos a hacer un aumento. Tejemos 4 y luego el aumento. En el centro hacemos 3 en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Y de ahí continuamos uno por uno hasta que lleguemos al final, donde lo unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Cortamos la hebra, así nos queda la boca. Ya tenemos la boca y la nariz. Ahora vamos a tejer el gorro. Comenzamos con un anillo o aro mágico. Apretamos, hacemos la cadena que no cuenta y 6 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta completar. Tenemos los 6 puntos bajos. Lo vamos a unir en la primera cadena con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Giramos y tiramos de la hebra. Para la siguiente hacemos la cadena, esta no cuenta, y volvemos a repetir 6 puntos. 1, siguiente, 2, 3 y completamos los otros 3. Llegamos al final de la vuelta, lo unimos con punto deslizado y seguimos manteniendo los mismos 6 puntos con los que comenzamos. Para la tercera vuelta vamos a hacer aumentos. Hacemos la cadena que no cuenta y hacemos el primer aumento, 1 y 2 en el mismo lugar. En el siguiente solo vamos a hacer 1 y en el que le sigue hacemos 2. Y así vamos a continuar repitiendo la misma secuencia. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Una vez llegamos al final, cerramos con punto deslizado, hacemos la cadena que no cuenta y en el mismo lugar
hacemos un aumento. En el siguiente hacemos un punto solo. Siguiente, otro punto solo. Y de nuevo un aumento. Esta vez vamos a estar haciendo un aumento, 2 puntos, un aumento y 2 puntos. Llegamos al final, unimos y seguimos aumentando. Un aumento y 3 puntos solos, un aumento y 3 puntos solos. Y luego otra vuelta donde vamos a hacer un aumento, 4 puntos solos y un aumento. Una vez terminamos con la vuelta donde teníamos un aumento, 4 puntos solos y un aumento, ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto sin aumentar. Hacemos el primero, nos pasamos a la cadena, hacemos un punto, pasamos a la siguiente y punto solo, y así vamos a continuar uno por uno, un punto en cada uno de la base. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y volvemos a hacer una vuelta más repitiendo un aumento, 4 puntos y un aumento. Cuando lleguemos al final de la vuelta donde tenemos un aumento, 4 puntos solos y un aumento, unimos con el punto deslizado, hacemos la cadena que no cuenta y comenzamos otra vuelta de aumentos. Hacemos uno, pero esta vez los vamos a separar por 5 puntos solos. Ya tenemos el aumento, ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos solos. Y corresponde una vez más el aumento, 1 y 2 puntos juntos. Esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Un aumento, 5 puntos y un aumento. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y repetimos otra vuelta haciendo un aumento, 5 puntos y un aumento. Una vez llegamos al final, haciendo un aumento, 5 puntos y un aumento, de aquí en adelante vamos a hacer aproximadamente unas 3 vueltas más de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos, solamente hacemos un punto, pasamos a la siguiente cadena, hacemos otro punto y así continuamos todo alrededor. Llegamos al final, unimos con punto deslizado y seguimos repitiendo aproximadamente 2 vueltas más o 3, dependiendo del tamaño que ustedes gusten, solamente haciendo un punto en cada una de las cadenas. Una vez terminamos las 3 vueltas de punto sobre punto, así nos quedan. Ahora, como decoración, vamos a utilizar un pompón que lo vamos a colocar en la parte de arriba. Lo pueden pegar con silicona caliente o tomamos las hebras con ayuda del mismo gancho, lo pasamos primero una hebra hacia abajo, luego por el otro lado pasamos la otra, lo amarramos en la parte de adentro y cortamos. Ya que tenemos esto listo, comenzamos a armar. Ahora que ya tenemos todo listo, si podemos decorar, lo primero que vamos a colocar es el gorro de esta forma. Lo pueden pegar con silicona caliente o coserlo. Coserlo cuesta un poquito más de trabajo, por lo tanto yo lo voy a pegar con silicona caliente, que es mucho más fácil. Sabemos dónde lo vamos a colocar. Vamos a ir poniendo solo de a poquito. Lo colocamos, lo presionamos unos segundos hasta que estemos seguros que esté seco. Así vamos a ir dando toda la vuelta. Cuando nos quede un pequeño espacio, vamos a colocar un poquito de lana en la parte de adentro para que no quede así suave, aunque también lo pueden dejar de esa forma. Vamos a pegar todo alrededor, luego vamos a hacer lo mismo con la boca. La vamos a pegar con silicona y por último la nariz pegada de la boca. Una vez terminamos de pegar todos los accesorios, así nos quedó la boca, la nariz, solo nos quedan los ojos. Pueden usar ojos que ya los venden listos, una perla de color negro, pero en este caso voy a estar usando una hebra de color negro. Vamos a marcar donde queremos los ojos, solamente lo pasamos por dentro y vamos a dar un par de puntadas, primero en una dirección
unas 2 para que nos quede un poquito grueso. Ahora llevamos la hebra hacia adentro y la pasamos en sentido contrario, formando una X. Ahora la llevamos hacia abajo y repetimos también 2 veces. Ya tenemos el primero, cortamos la hebra, repetimos el segundo. Ya ha terminado, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.